Bienvenido a la Facultad de Humanidades. Tenemos el tema número 1 que habla sobre las políticas educativas, cómo nosotros podemos crearlas e implementarlas, siempre desde el punto de vista de las tendencias actuales. Bueno, mi nombre es Jesús Turrero Busto y vamos a ir adelante. Y uno de los principales que tenemos son las nociones sobre las políticas, ¿no? Podemos separarlo con un término anglosajón, y ese término anglosajón es que tenemos que una política es la construcción de un consenso y también a veces una lucha de poder, con lo cual para crear cualquier política y solucionar un problema va a haber un conflicto y una lucha, y ahí tiene que producirse un consenso, y eso es lo que van a trabajar ustedes durante estas 4 semanas. Eso sería lo que es una política. Y todas esas políticas que se dicen son actividades que realiza el gobierno con equipos multidisciplinares, siempre en campos específicos. En este caso nosotros, la política nuestra es una actividad que vamos a realizar en la educación. Entonces no se olviden, nuestro punto de partida es políticas públicas en educación. Y bueno, si vemos un poquito, una política pública, para lo que sirve, o cómo se hacen, o qué son, o cómo afectan, o cómo participan, o para qué sirven. Entonces, siempre ese punto de partida es saber qué es una política pública. Es un consenso de actividades de intervención, en este caso, de educación. Vamos a ver un poco en qué se relaciona. Una política pública es buscar una solución a una problemática mediante la planeación a largo plazo. Muy bien. ¿Y en qué se enfoca? Bueno, en nuestro caso, educación. No va a ser ni población, ni derechos humanos, ni género, es educación. En pocas palabras, es un instrumento orientado ¿a qué? A una acción concreta, en el cual están relacionados distintos actores que forman un todo. Tienen que ser ¿qué? Innovadoras, flexibles y adaptables. ¿Para qué? Para lograr alcanzar los logros y definir las necesidades que tiene la población. ¿Para qué nos sirve esa política pública? Muy bien. ¿Para qué? Para producir un cambio. Y todo cambio tiene que producir ese dinamismo. Y tenemos que construir ¿qué? La mejora en la educación. ¿Pero qué tenemos en las políticas públicas? Un horizonte bien estable. Y para eso tenemos que fortalecer las relaciones que hay entre todos los individuos de nuestra sociedad a la que pertenece. ¿Cómo la hacemos esa política? Primero tenemos que identificar ese problema o necesidad. Después la tenemos que analizar. Y ese análisis simplemente es viendo dónde se produce, en qué espacio se produce. Nosotros lo vamos a hacer una política a nivel de Bolivia, como les decía, ¿no? Y ahí tenemos que desarrollar nuestra parte diagnóstica. Después tenemos que ver los distintos actores, los estudiantes, los profesores, llegar a un acuerdo en ese conflicto. Habrá un conflicto entre los docentes que utilizan herramientas, entre la universidad, y para eso tenemos que coordinar entre todos ellos y elaborar de forma vital herramientas. Y esas herramientas nos van a dar cabida ¿a qué? A gestionar los procesos de esa planificación estrategia. Todo eso tiene que ir económicamente desarrollado y financiado. Muy bien. Entonces, ¿por qué no? Ya podemos desenmarcar lo que es una política pública. Una política pública es la construcción de un consenso y de distintas actividades. Muy bien. Entonces, ¿qué sería una política pública? Lo más importante. Cuidado que va a haber preguntas ahora, ¿eh? Ahora van a llegar el momento de preguntas. Uno de ellos es el resultado de una actividad de autoridad. Es simplemente desde el punto de vista de que una autoridad ejerce y considera que va a resolver un problema, o también es un programa proyectado en valores o fines o prácticas educativas. Pero también es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Entonces, como ven aquí, hay una parte donde intervienen lo que son los políticos, los gobiernos, y otro sobre
los actores que somos nosotros. Cuidado con esto. Hay distintos elementos. En un primer elemento es la práctica, no solo es un discurso. Y el conjunto de decisiones tienen que definir ese problema y decir cómo se va a proceder, cómo se va. Y también de eso, el conjunto de decisiones que tiene que ser práctico, tiene que generar obligaciones. ¿Y las obligaciones para qué van a ser? Para el Estado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema, que es una práctica real? Pues tomando una serie de decisiones y que con esas decisiones le vamos a plantear que la obligación al Estado. ¿Por qué? Porque todo ello nos va a ayudar a resolver problemas. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a trabajar juntos. Comenzó el momento de trabajar juntos. Pueden ver esta pantallita, ¿no? ¿Ya sabemos qué es una política pública? Sí. Muy bien. Y una política pública es una acción y es una toma de decisiones. Y necesita la participación del Estado. Y después resuelve un problema. Vamos a ver, ¿qué política pública pueden entender ustedes? Hemos dicho una práctica. A ver, ¿qué práctica ustedes en educación ven que deberíamos desarrollar, mejorar? ¿Y qué decisiones deberíamos y cómo debería intervenir el Estado? Vamos allá. ¿Pueden ver esto de acá o no? ¿Qué me dicen? Ahora sí, les escucho. Sí, sí. ¿Qué acciones les gustaría a ustedes intervenir? Acciones, ¿qué prácticas? Y no haya la falta de abandono en la educación, bueno, mejore la calidad en la educación también, en el tema de investigación, bueno, de los libros, y que se fomente más a eso, a la investigación. Bueno, eso puede ser una consecuencia, pero sería la primera, ¿no? El tema porque si no la acción sería sobre investigación. Pero usted va relacionado con el tema de la deserción o algo así, ¿no? Para que no abandone. ¿Eso Sí. había dicho al principio? Sí. Sí, de eso sí. Pues ese sería el problema. Muy bien. Vamos a ver entonces qué más tenemos por acá. Ya voy a ir yo colocándolo en orden. Para ir finalizando, vamos a ir viendo por aquí. Tenemos, ustedes me dicen de quién le pertenece. Son las acciones para regular el desarrollo. Bueno, esto un poquito era de Yamil, pero yo creo que lo vamos a cambiar porque puso otra cosa, ¿no, Yamil? Sí, sí, bueno, es como lo que entendí por política educativa. Creo que no había entendido el ejercicio al principio. Perfecto. ¿El suyo cuál es? El segundo. Perfecto, lo voy a pasar al primero. Muy bien, acción. Actualización a los docentes. No, perdón. Eso es El mío. tercero. El tercero, el que dice mejorar la infraestructura. Perfecto. Quédese conmigo. Mejorar la infraestructura y formar técnicos. Muy bien. Esta, ¿cuál es la suya? El plan de mejoramiento. Plan de mejoramiento, muy bien. Muy bien, un plan de mejoramiento, muy bien. Esa es la toma de decisión. ¿Qué obligación le damos al gobierno? Ministerio de Obras Públicas y de Educación. Ya. Bueno, pues ellos tienen ¿no? De implementarlo. ¿Problema que resuelve? Falta de conectividad. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya, muy bien, en los programas educativos. Quiere decir que gracias a eso muchas universidades y muchos colegios no pueden estar dando clases. Correcto. Bueno, pues ya ha definido una política educativa. Muy bien. Excelente. Ahora, Yamil, vamos a ir ayudando al resto de compañeros. ¿Quién ha colocado esta de acá? Producir contenidos. Pirirín. Hola, hola. Sí. Doctor.
sí, yo coloqué eso. Muy bien. Vamos a ir, producir contenidos socializados a la realidad boliviana. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Decisiones. La decisión es desarrollar programas de fomento a la creación de contenidos endógenos por parte de los profesores. Perfecto. Aquí intervienen muy bien tanto los profesores como el resto de, y tenemos, ¿quién es el responsable del ministerio? Universidad pública. Ah, ya. No, universidad pública puse. Muy bien, perfecto. ¿Y qué problema resolvemos? Resolvemos el tema de que, hablando un poco coloquialmente, en muchas ocasiones nosotros los profesores acudimos a enlatados, entre comillas, incorporados de otras realidades para transmitir experiencia, conocimiento. Y en la medida que produzcamos nuestros propios contenidos a través de las TICs, por supuesto que vamos a resolver más precisamente los problemas. Todavía nos queda. ¿Qué problema sería que no esté contextualizado y la educación pueda ser de otro país? ¿Qué podría provocar eso? ¿Pérdida de la identidad? Sí, algo por ahí puede ser, o una desconexión con la realidad nacional, no sé. Bueno, hay que ¿lo colocó aquí o no? No me permitió desarrollar toda la idea. Es como Twitter, eso más o menos. Ah, no. ¿Pero colocó o no colocó? Sí, lo coloqué, está ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese. Ya, ya, que no le veía, perdón. Producir contenidos nacionales y regionales adecuados. Sí, pero no sería tanto el problema, ¿no? Sería la acción que hemos dicho, ¿no? Esto iría ahí también, ¿no? Era más bonito este. Entonces el problema tiene que ver, ahí hay que ver, no sé, qué puede producir eso. Ahí le dejo que lo piense. Seguimos. Actualización a los docentes en la educación virtual. ¿De quién es ese? Es mío, María Laura. Muy bien. Ya, súper. ¿Qué colocó en decisiones? Plantear proyecto de actualización de educación virtual. Es el cuarto. Ahí está, perfecto. ¿A quién va relacionado? ¿A quién hay que implicar? Al Ministerio de Educación. El que dice M de Educación, sí. Bueno, yo no sé si ya va de orden así. Muy bien. ¿Y el problema? Mejoran la educación. El tercero. Sí, pero eso es muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. Muy grande. Mejorar la educación. ¿No puede convertir el problema un poco más chiquito? Plantear un proyecto de actualización. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en los estudiantes o en los mismos docentes cuando no manejan la educación virtual? Yo me iría más para lograr más alternativas en la educación. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que lo virtual sea mejor que lo presencial, pero puede ser una alternativa, ¿no? Y cuando a mí me dan más alternativas, soy más feliz, ¿no? Cuando voy yo a una tienda de ropa y solamente me puedo comprar lo mismo, ¿qué hago yo? Pues no lo compro, ¿no? ¿Usted cuántos zapatos se compra? Por eso, imagínense si no tuviera alternativa. Pues aquí va un poco relacionado con eso, ¿no? La alternativa por diferentes motivos, ¿no? Por distancia, ¿no? Por alcance económico. Entonces ahí yo iría más por mejorar la diversidad, ¿no? O la poca oferta educativa que hay, ¿no? El problema es la poca oferta de alternativas en educación. Hasta hace poco solamente era la presencial.
Ahora ha aparecido la virtual, ¿eh? La escasa, yo pondría la escasa modelos o alternativas educativas. Muy bien, ya. A ver, vamos a ir haciendo otro por ahí. Me voy a ir, este otro. Derecho de autor y difusión del conocimiento en educación. ¿De quién es? Uy, uy. Soy yo, creo, otra vez. Lo siento. Ay, 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 ay. Muy bien. Perfecto. Bueno, lo más importante de todo esto, ¿qué es? Que una política es una acción, han visto que es algo real, no es mera charla, ¿no? Donde hay que tomar un conjunto de decisiones entre todos los que están implicados, hay que darle una obligación a ese Estado, por lo tanto eso va a repercutir en unos derechos y resuelve un problema, como hemos visto aquí, ¿ves? Así sería una política educativa. Nunca se nos va a olvidar, ¿no? ¿Qué me dicen? Nunca se nos olvida. Entonces, todas las políticas educativas y públicas tienen un curso de acción que es bien estable, que está definido por el gobierno, pero lo más importante es que tienen un interés público y va particularmente dependiendo de cada sociedad. Para ello nos vamos a meter en este rollo, en definir ese proceso. Vamos a ver cómo nosotros hacemos ese proceso. Toda política pública, para su formación, nosotros vamos a quedarnos en la idea en la educación, ¿no? Tiene que haber un flujo de eventos. Hemos dicho que toda política educativa tiene que resolver un problema, entonces cuando hay problemas, ¿qué hay? Conflictos, ¿no? Y si le pregunto, por ejemplo, a Nilda, ¿cuál ha sido el último problema que ha tenido hoy? ¿Hoy ha tenido algún problema? ¿Algo que se pueda saber? ¿Ha tenido problemillas o no? Nada, no nos quiere comentar Nilda, ¿no? Nada, no ha tenido nada. Su vida es de rosa. No ha tenido ninguno. Vaya, no me sirve de ejemplo, entonces. María Laura, ¿algún problema que haya tenido hoy? ¿No hay confianza para contarlo? Nada, nadie de ustedes ha tenido ningún problema hoy. La escucho, María Laura. Nada, bueno, qué felices son ustedes. ¿Qué tenemos ahí? Que todo proceso y todo problema tiene un flujo de eventos, ¿no? Hay una interacción. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que definir es la interacción que se produce entre los involucrados. Han visto, ¿no? Por ejemplo, de Cristian era el tema de la contextualización, de que ya está bien de que en los colegios, durante muchos años, toda la educación era que venía de España, ¿no? ¿Se acuerdan? Las editoriales, todo eso no tiene que ser contextualizado a lo que es. Pero ahí tenemos que producir unas interacciones entre los involucrados. Entonces, si va a haber que hacer ese proceso de cambio, tiene que ser entre los involucrados, tanto en la elaboración de esa política, de la implementación y de la evaluación. Si queremos contextualizar lo que son los materiales didácticos, ¿no? Después hay un flujo donde vamos a tomar las decisiones a ese problema. Entonces, toda política pública, como ven, hay interacción. ¿Ya? Hay interacciones. Vamos a ver en este ejemplo, nos hemos trasladado a lo que es la educación en Estados Unidos, ¿no? Vamos a utilizar el ejemplo de la educación en Estados Unidos. Y vamos a ver en ese proceso qué tipo de interacciones se producen entre los sujetos y en la toma de decisiones. Porque va a haber preguntas. Ahora vamos a tener esta pregunta. ¿Qué flujo de interacciones se produce? Y la otra pregunta, ¿qué flujo de decisiones se produce? Entonces yo anotaría en un papelito qué flujo de decisiones se produce y qué flujo de interacciones se produce. Vamos a ver otra cosa. Un flujo de interacciones es cuando los sujetos involucrados
en la elaboración y en la implementación y en la evaluación, toman las decisiones. Vamos a ver el ejemplo de qué, de la educación en Estados Unidos. Ese es el flujo de interacción. ¿Y el flujo de decisiones qué es? Sobre un problema, cómo le damos la solución y los mecanismos y los juicios que le damos. Vamos a ver este videito. Lo escuchan sin problema, ¿no? ¿Lo escuchan alto, bajo? ¿Qué me dicen? Yamil, ¿qué tal lo escucha? Eso. Todo bien, todo bien. Muy bien. Adelante, vamos a ello. En Estados Unidos, la educación superior es un lujo y no un derecho. El acceso a obtener un grado académico universitario se convierte en una pesadilla para muchos. Para esta joven de 23 años, ingresar a la universidad o no, fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Es decir, o se alinea a un sistema educativo o sobrevive con trabajos mínimos, tiempo disponible para perseguir sueños. No decidí ir a college o nada porque yo sentía que ¿por qué? Yo sentía que fue un donde iba a ir, iba a estudiar y de ahí por 20 años de mi vida iba a estar pagando unas deudas. Y eso es porque yo personalmente no decidí ir a la escuela. La educación superior en Estados Unidos es sumamente costosa. Una carrera universitaria de abogado, por muy económica, no baja de $100,000. El sistema provee a los jóvenes un crédito económico durante todos los años de estudio, con la condición de que después de haberse graduado, cumplir un periodo de gracia, debe empezar a pagar la deuda con un interés del 3,8%, con un mínimo establecido mensualmente. Una deuda que se puede alargar 10, 15 o 20 años. Si el estudiante no paga, puede ir a la cárcel. Ante este sistema, los estudiantes se están organizando para analizar cómo hacer propuestas al gobierno y dejar de explicar a jóvenes que empiezan su vida laboral con sus estudios hipotecados. Hemos tenido muchas mesas de trabajo durante la semana. Una es sobre la deuda de los estudiantes en Estados Unidos y las acciones que podemos tomar. Para responderle a su pregunta, el promedio de una deuda estudiantil, de acuerdo a estos grupos de trabajos, es de $25,000 promedio por estudiante. Entonces, queremos tener una deuda por el resto de la vida. Por ejemplo, Ricky, de 21 años, ya decidió unirse a una causa social y defender a las comunidades indígenas Apalache en vez de ingresar a estudiar a la universidad. A los estudiantes les eliminan muchas opciones. Yo, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de hacer muchas cosas que quiero hacer. Pero si fuera a la universidad el siguiente año, debería empezar a pagar mi deuda. Y yo ahorita no tengo muchas deudas y puedo hacer lo que quiero. Muchos de los ahora licenciados están luchando por mantenerse al día con los pagos. Sin embargo, un último informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York indica que un 27% de los jóvenes que solicitaron préstamos están en mora, debido a la falta de oportunidades laborales. Aurora Samperio, Telesur, Washington. ¿Qué me dicen, no? Ahí tenemos claro cuál es el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema? Yo lo veo clarísimo. ¿Cuál es? En este ejemplo de educación en Estados Unidos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la problema? Dinero. El dinero, la plata, ¿no? Sí. Que sea gratuita. ¿Se Tienen acuerdan? que endeudarse, ¿no? Sí, como pasa en Chile, ¿no? Sí. La misma. Entonces, si yo quiero resolver ese problema, porque imagina, han visto y han escuchado, mejor dicho, ¿no? O sea, yo termino mi carrera y todavía tengo unas deudas enormes, ¿no? Que hay gente que decide no estudiar porque por lo menos es libre. Ujú. Es libre, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Bueno, a nosotros no nos importa realmente Estados Unidos para nada, que se quede como quiera. Pero si fuéramos de allá, tal vez sí nos importaría, ¿no? Tal vez nuestro corazoncito no va por cambiar.
Pero imagínense que ustedes quieren a Estados Unidos mucho, ¿no es? Ustedes no son de Evo, entonces quieren a Estados Unidos y quieren solucionar el problema de los yanquis, ¿no? De los jóvenes yanquis o de los estudiantes, ¿no? De cualquier edad. Tendrían que implementar, ¿qué? La política pública. Si fuera linera, tal vez no, ¿no? Pero, ¿qué tenemos esa política pública? Hay que crear, ¿qué? Un flujo de eventos. Perdón si hay alguien de linera ya, pero es que ellos no creo que cambiaron la educación, ¿o sí? En Estados Unidos. ¿Qué tenemos entonces, Lady? El flujo de interacciones, ¿en qué sujetos involucrados? ¿Cuáles son los sujetos ahí? ¿Cuáles son los que? Los estudiantes que tienen que decidir si van a tomar las carreras universitarias o endeudarse para poder sacar su carrera, ¿no? Claro. Creo que ellos van a estar involucrados en todo ese proceso, en la elaboración de esa política, ¿no? De esa alternativa, ¿no? En la implementación y en la evaluación. Sí. Van a estar ahí, ¿no? Y en el flujo de toma de decisiones sobre el problema y alternativas de solución, ¿qué alternativas darán ellos, no? Pues ahí ellos van a estar, ¿no? Entonces, si nos trasladamos un poquito, ya hemos visto el caso aquí de los dinosaurios, tendríamos que, ¿qué tipo de interacción va a producir el estudiante? ¿Qué tipo de interacción piensan en esa política? ¿Qué van a hacer ellos? En la elaboración, en la implementación, en la evaluación. ¿Qué van a hacer ellos? Con una o dos palabras, ¿qué piensan? Yo, la primera, toma de decisiones. Ellos podrían tomar decisiones. ¿Qué más podrían hacer ellos? No sé, tomar decisiones, dar información, dar alternativas. ¿Qué tipo de interacción? Con una palabra, responda. Una palabrita nada más. Una palabra, dos palabras. ¿Qué tipo de flujo de interacciones van a producir los estudiantes ahí, en esta política? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué parte tienen? ¿Qué responsabilidad? ¿En qué sirven? Si quieren, lo ponemos así más vulgarmente. ¿Para qué sirven? ¿En qué funcionan? ¿No? Hemos dicho que ellos son sujetos donde van a elaborar, implementar y evaluar. Pero ¿qué van a elaborar? ¿Qué van a implementar? En el caso que hemos visto de Estados Unidos, ¿ya? En el caso de Estados Unidos. ¿Me siguen o no? ¿Qué van a elaborar ellos? ¿Qué van a implementar? ¿Qué van a evaluar? ¿Qué tipo de decisiones? ¿Cómo van a encontrar qué tipo de alternativas de solución? A ver. Con una, dos, tres palabras. Vamos a ver, vamos, que para algo los traje yo acá. Bueno. Ahí. Vamos. Otra vez, les ayudo. Vamos atrás. Tenemos que toda política pública es un proceso de interacción. Las interacciones son entre sujetos. Hemos visto que aquí la interacción que se produce, que son los estudiantes con el dinero, ¿correcto? Entonces, ¿qué pueden hacer ellos para cambiar esa política pública? ¿Qué van a ayudar en la elaboración de la política, en la elaboración de la implementación y en la evaluación? En la toma de decisiones, en la definición del problema, en dar alternativas a la solución, qué mecanismos, cómo se puede evaluar. A ver, la veo a Nilda con la mano en la cabeza. ¿Qué van a hacer los estudiantes? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Solo quejarse? Pues si solo se van a quejar, coloquen, solo se van a quejar. Hemos visto que en toda la política hay un flujo de interacciones que hemos dicho, ¿no? A ver, ahí ya me gusta más. Aquí ya vamos a ver. Ya vamos a ir viendo
viendo respuestas aquí. Soluciona la problemática competente del país. Vamos a ir viendo más respuestas. Vayan respondiendo por ahí. ¿Qué van a hacer esos jóvenes? A ver, esa respuestita. Ahí solamente tengo una. Soluciona la problemática competente del país. Bueno, es un poco genérico, pero ¿cuál es la problemática? ¿Quién respondió? Incidencia política. A ver, ¿quién colocó incidencia política? Yo. Muy bien. Incidencia política en la educación gratuita. Correcto. Entonces, ahí va a tener el flujo de interacciones. Ellos van a ser los responsables de estar ahí. Muy bien, perfecto. ¿Qué más tenemos? Movilización estudiantil. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Evaluar si pueden tomar una carrera universitaria. ¿Quién puso lo de evaluar? Cri, 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 cri. Yo, doctor. Allá. Laura Karina. En el tema de... A ver, que ahora va a ingresar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a sacar información de aquí. Tenemos 5 respuestas. Me falta people por contestar. Tenemos proponer nuevas carreras, pero lo vamos a ver aquí. Proponer nuevas políticas educativas. Solucionar problemáticas. Bueno, ya voy viendo las respuestas. Me queda gente todavía. Vamos a hacer un análisis. A ver quién me ayuda con esto. Vamos a ver. Ahora sí estoy con usted. Laura Karina. Sí, me volví a salir, no sé si porque el Zoom por el que ingreso es gratuito, Sí. No sé. Tal Todos vez salimos. por el... Todos salimos y volvemos a entrar. Sí, no se preocupe. Ah, ok, pensé que era solo yo. Le decía, doctor, es que es lo que ahora se ve en Chile, ¿no? Han hecho manifestaciones porque la educación sea gratuita, pero es que el sistema económico que ellos están manejando no es pues el de Keynes, ¿no? Donde el gobierno asume toda la mayoría económico del estudiante. Entonces, tendría que hacerse muchas cosas, porque hemos visto, como le digo, con el tema de ejemplo, que usa la misma política económica y con respecto también a la educación. Es por eso que sale tan cara, vamos a decir, estudiar una carrera universitaria y que aún el Estado, claro que sí que te provee de préstamos, pero es una realidad muy parecida porque los Chicago Boys han ocupado ese modelo, por decirle, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces, Sí, a ver, ayúdeme por acá. Por ejemplo, aquí tenemos nuevas carreras. Aparece algo nuevo. ¿Qué más hay interesante por aquí? Gratuita. Por ejemplo, ¿no? Segunda interacción que podría hacer. ¿Qué más? Proponer. ¿Qué más ahí podemos sacar? Carrera, movilización estudiantil, competente. Bueno, en realidad no salen estas dos, ¿no? Que sean lo que son nuevas carreras y gratuitas. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, la interacción que se ha producido entre ellos, como veíamos aquí, vamos a borrar esto, nos vamos para atrás y hemos dicho, en el caso de Estados Unidos, que los sujetos involucrados en la elaboración, implementación y evaluación de toma de decisiones, ellos quieren alternativas en la educación y que sean gratuitas, ¿correcto? Eso es lo que quieren ellos. Se han juntado, todos los jóvenes han entrado, han hecho muy bien, ese es el análisis que han hecho.
Ese es en el flujo de interacción. Y en el toma de decisiones para solucionar el problema o la implementación, ¿cómo piensan que se va a solucionar? ¿Cómo piensan esa toma de decisiones? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cómo piensan que podemos solucionar? Nuevas políticas. Bueno, vamos a ir contestando rápido. Ahora ya saben cómo se contesta, ya nos hemos adaptado a esta herramienta, ¿cómo sería? Vamos a ir contestando aquí. Yo tengo que ver aquí contestaciones. Todavía, como ven, hay 0. Bien, ahí ya voy viendo que bien, ya estamos. Miren cómo estamos ya con esto. Lo manejamos ya. Como dicen los chicos, chicle ya es esto. Estudio de mercado laboral. Bueno, eso podría ser. Porque claro, la cosa es que encima de no ser gratuita, estudio una carrera que después no tiene inserción laboral, ¿no? Como decían ellos. Para eso prefiero no endeudarme. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ver un estudio de mercado laboral. Bueno, vamos a ir viendo aquí todavía, ¿no? No hacemos el análisis. Y vamos a ver las respuestas. Políticas, lógicamente, esto está claro para que sea gratuita. Miren, ya van viendo las contestaciones. ¿Qué tal va, Alejandro? ¿Ya va bien esto, no? Va súper. ¿Qué contestó usted? Políticas para que la educación sea gratuita y carreras acorde al mercado laboral. Bien. Bien, ustedes han hecho como si fueran de estudiantes. ¿Por qué? Porque gracias al videíto nos hemos metido, ¿no? Hemos podido meternos en ellos y pensar en ellos, ¿no? Nos hemos trasladado a la situación. Hay 6 personas solamente dentro de lo que es. ¿Alguien se ha salido? Si hay alguien que tenga problemas porque se haya salido de la plataforma, me avisa. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces ahí qué tenemos. Vamos a ver en qué coincidimos. ¿Cuál ve grandecito por aquí, Alejandro? Sí. ¿Cuál sería que vemos? Educación, políticas, ¿cómo construimos una idea? Bueno, habría que hacer políticas educativas, que eso da sobre Sí. carreras, ¿no? Y No han cambiado, vamos a borrar otra vez. A ver, ¿qué sacamos de acá? ¿Qué sacamos aquí? Aquí tenemos mucho, ¿no? Este está bien, ¿no? Estudio de mercado, ¿qué le parece? Carreras acorde. Ah, mira, aquí carreras, ¿no? Enorme. Carrera, ayúdeme. Acorde a eso también. Muy bien. Entonces, nuestras políticas van a ir a nuevas carreras. Lógicamente hemos dicho que gratuitas, pero acordes con el mercado laboral. ¿Han visto qué bien lo hemos hecho? Y que hemos creado un flujo de decisiones que tenemos y un flujo de interacciones, como ven, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que una política pública es un proceso de formación. Porque, bueno, al final es una ciencia que va evolucionando y tiene un desarrollo, una argumentación, unas oportunidades y lo que se llaman las coaliciones. De ahí que tenemos lo que le decía, hay una relación entre actores, conflictos y las políticas, ¿no? Y siempre, como toda relación, hay que poner unas reglas del juego y ver los distintos intereses que tienen los actores. Esos distintos intereses nos da que haya lo que se llaman esos movimientos estratégicos.
la estructuración de distintas acciones que vamos a realizar, ¿ya? Porque vamos a dar lugar a ¿qué? A discursos y nuevas prácticas. De ahí que tenemos que todo ese resultado da la interacción y la puesta en marcha de políticas. Entonces, una política es algo muy vivo, porque particularmente posibilita que nuevos discursos y nuevas prácticas, como hemos visto antes, nuevas acciones, ¿no? Y obstaculizan esos actores que impedían el desarrollo de la, en este caso, de la educación de calidad, como hemos visto. Entonces, vamos a ver qué tipo de relación hay entre los actores, el conflicto y las políticas. Pero para ver ese tipo de relación, tenemos que verlo en Europa. Nos vamos a trasladar, ¿ya? Nos vamos a trasladar a Europa. Una cosita, ¿será que ya que estamos de forma paralela habiendo el Google Club, el video lo podríamos ver cada uno desde el Google Club en lugar de verlo desde el Zoom? Lo que pasa es que llega con delay y no se puede escuchar las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser, puede ser, puede ser. Si quieren lo pueden ver, yo le quito el sonido y ustedes lo ven ahí. ¿Correcto? Lo podemos hacer así. Yo solamente pongo la imagen y ustedes lo colocan también, lo dan. Pero lo importante es que analicemos este caso. Tenemos este caso de Europa. Ahora nos vamos a trasladar a Europa. Y en Europa vamos a tener que analizar qué tipo de relación se produce entre los actores, el conflicto o el problema que hay y las políticas que existen. Ahora queremos ver que una política es algo bien, ¿no? Bien palpable. ¿Dudas ante esta pregunta? Nada, vamos a ver el caso. Pero primero vamos a ver si mi idea, Jonathan, era buena. Le quito el audio. Me llamo Leonor, soy de Chamberí. ¿Por qué no se ha armonizado el sistema educativo en Europa? La cuestión de la... Armonizar los diferentes sistemas educativos es una cuestión que viene de lejos. Se planteó desde el Tratado de Roma, pero se focalizó en la formación
Está apagado su micrófono. Ahora. ¿Escucharon el video o no? Primera consulta. Sí. Sí, ¿no? La Unión Europea. ¿Qué tiene la Unión Europea? La Unión Europea es como el Mercosur. Se unieron para tener lazos de unión. En este caso, bueno, en el otro es Arcosur, en educación, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el conflicto que aparece? Hablan de armonización, 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 como... ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál piensan que es el conflicto? ¿Han escuchado el video o se lo coloco otra vez? Creo que me han mentido. Las políticas. Por favor, la mitad nomás yo escuché. Ya. Ya. Vamos a ver, que son cortitos. Si yo pongo el audio, vamos a ver qué tal queda. ¿Ya me dicen? Otra vez seguimos. ¿Qué tipo de conflicto se plantea? Conflicto educativo. ¿Cuáles son los actores? ¿Y cuál sería la política? ¿Correcto? Vamos a trabajar en eso. Ya que cada vez lo tenemos más claro y cada vez me entienden un poquito más a mí. Vamos a ello. Bonjour, me llamo Leonor, soy de Chamberí. ¿Por qué no se ha armonizado el sistema educativo en Europa? Armonizar los diferentes sistemas educativos es una cuestión que viene de lejos. Se planteó desde el Tratado de Roma, pero se focalizó en la formación profesional. La industria quería a gente más cualificada, productiva, pero el tema de la educación escolar no se planteó como prioritaria como hoy en día. N'était pas arrivée de manière aussi frontale qu'elle est posée aujourd'hui. Europa no puede obligar a los Estados miembros a instaurar un sistema de educación, desde el preescolar hasta la universidad, de forma que esté perfectamente armonizado como puede estar en el interior de un solo Estado. De la même manière ou d'une manière qui soit parfaitement harmonisée comme elle peut l'être à l'intérieur. Hay un principio para esto. Es el principio de subsidiariedad, según el cual Europa puede incentivar a los Estados miembros a través de diferentes mecanismos, como facilitar a los profesores de la enseñanza superior trabajar en el extranjero, pero Europa no puede obligar a ello. Y al mismo tiempo no podemos hablar de una armonización de la duración de la enseñanza o de los contenidos, de los sueldos de los profesores, de las modalidades pedagógicas. En cambio, sí asistimos a una especie de convergencia de los sistemas de educación europeos a través de los resultados de la educación. Es decir, alumnos mejor educados, más abiertos a la innovación, más curiosos, que hablan idiomas. Classe d'âge mieux éduquée, plus ouverte à l'innovation, plus curieuse, qui parle des langues étrangères. Faut-il? ¿Hay que ir más lejos? Por ahora no lo sabemos exactamente. Algunos piensan que la Constitución Europea y la idea que tenemos de una gran Europa federada permitiría acelerar un proceso de armonización. Desde mi punto de vista, es un error porque los grandes estados federados tienen políticas educativas nacionales diferentes. Les grands États fédérés ont des politiques d'éducation nationale avec divers. Un país como Estados Unidos tiene diferentes políticas internas de educación. Espero haber respondido con esto a la pregunta. Répondre à notre internaute. Vamos, ahora necesito la colaboración de ustedes. ¿Qué tipo de conflicto de...? No pude escuchar nada porque su video se escuchaba y por último se cortó. Dice, doctor, la falta de armonización, ¿no? Desde el tema de los contenidos, la malla curricular, los sueldos, la pedagogía que usan cada uno es de acuerdo a su contexto de realidad. Unos son más grandes, otros son más pequeños, algo así yo entendía. Entonces las políticas son diferentes. Ahí, Cristian, un poco con su idea. Sí, y bueno, entendí de armonizar un poco los contenidos del colegio. No logré entender muy bien, doctor. Estaría muy cortado. Bueno, vamos a ver un poquito. ¿Quién pudo escuchar? Ani, tal vez.
Ah, sí, Adelante, le decía, adelante, le entendía. Ani, adelante. Sí, le entendía era de que hablaba de que en Europa no habían podido armonizar ese tema, ¿no? Del tema de los contenidos en el colegio con la universidad. Eso es lo que le entendí en el video. A ver, tal vez Jonathan me escuchó un poquito por ahí más. Sí, bueno, sobre el video, un poco el tema de la aspiración de la Unión Europea de uniformizar la educación a nivel de toda la Unión, pero a la vez las desigualdades que existen en cada región y en cada país, ¿no? O sea, hablamos de una educación uniforme a nivel de la Unión Europea, pero ni los salarios, ni los contenidos, ni el avance en el norte de Italia son igual que en el sureste de Alemania, digamos. Entonces, eso va a crear siempre un bache, aunque técnicamente a nivel de normativo hay una apertura para que uno pueda hacer una educación móvil en ese sentido dentro de la Unión Europea. Uh-huh. Eso es un poquito, ese es el contexto que salía de la armonización. Entonces, ese es un poco el conflicto, ¿no? Que supuestamente hay una política donde los contenidos, los profesores tienen que tener las mismas herramientas, la misma inversión, ¿no? Pero también entra que el tema de la diversidad, como decía un poco Cristian, ¿no? La diversidad de cada país. Ponían el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen políticas distintas por cada departamento, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es un poco el conflicto. ¿Qué hacer? ¿Si armonizarlo todo o no? ¿Alguna opinión por ahí de que hayan podido escuchar? Vamos, es un momento por ahí. Alguien que haya podido, Laura pudo escuchar, Ani pudo, Jonathan, tal vez María Laura, pudo escuchar algo del video, rescató algo, Lady tal vez. Vamos, el último esfuerzo. Vamos, que está todo grabado, si no. Pues un poquito iba en eso, ¿no? Y si nos trasladamos a la pregunta, ¿qué tipo de relación hay entre los actores, el conflicto y las políticas? En este caso, que eran los profesores, el conflicto que se produce porque hay muchas diferencias, y las políticas que tiene que haber de que todo sea parecido. Entonces, hay que definir un poquito qué tipo de relación. A ver, con 1, 2, 3 palabras, ¿cómo es la relación? Yo, si le pudiera poner 1 o 2 palabras, sería diferente. Es una relación diferente entre los docentes, ¿no? Y la aplicación de las políticas y el conflicto que hay. Hemos visto que diferentes pagos, diferentes... A ver, ¿qué me dicen? Sí. Sistema educativo, ¿no? Perfecto. A ver, entonces, respuestas rápidas. Vamos. Respuestas rápidas, los quiero rápidos. A ver. ¿Qué tipo de relación? No me pongan buena o mala ya, porfa. De leer un poquito más de vidilla. Pero ¿qué tipo de relación se produce entre los actores, el conflicto que hay y las políticas? La política es de que todo tiene que estar unificado, ¿no? Los actores hemos dicho que son los docentes y el conflicto es la gran diferencia que hay. Y entonces estamos analizando una política pública que es de que todo esté estandarizado, por decirlo así, ¿no? Entre una región. Vamos a ver esas contestaciones. O doctorado desde su casa hasta que volvamos a vernos físicamente. El posgrado de la Facultad de Humanidades cuenta con todos los recursos técnicos, pedagógicos y la experiencia para desarrollar sus programas con el uso de herramientas virtuales. Inscríbase y asuma el reto de seguir formándose desde su casa. Posgrado de la Facultad de Humanidades.